Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estoy estrenando mi nuevo producto, el Sudomax. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Esto es algo así que se inventó Jorge hoy porque él es el director creativo, pero queríamos traerle un tema serio, ¿no? Este es el famoso Sudomax. Es un invento particular mío, exclusivo, donde usted se pone esto, empieza a sudar, y como dicen que sudar adelgaza y le baja de peso, pues esto es una maravilla, ¿no? Pero yo no lo voy a meter en embuste porque a mí no me pagan por meter embuste aquí. No vamos a decirle la verdad. Ok, fíjese. La verdad es, ok, Jorge, vamos a hablar con la verdad ahora. ¿Okay? Vamos a hablar con la verdad ahora, que fíjese, bien. La verdad es esta, fíjese. Si usted quiere bajar de peso, usted necesita hacer ejercicio. Ahí se ve bien, Jorgito. Sí. ¿Ves? Ahí ve mi amiga que está llenita, ¿no? Y está con sus pesitas y demás porque va a hacer ejercicio, ¿no? Y necesita por lo menos, de verdad, se me apagó la cosa esta, ok, ahí está, ok. Y necesita por lo menos caminar, brincar en el trampolín, hacer cualquier ejercicio, subir escaleras, estacionar el carro lejos para caminar las escaleras. Mientras más usted mueva el cuerpo, más va a bajar de peso porque eso causa que el metabolismo suba. Ahora, es una mentira total que sudar le hace a usted bajar de peso. De hecho, le hace bajar de peso, pero no le hace adelgazar. Esa es la diferencia. Se lo voy a explicar en la pizarra para que lo entienda. Fíjense. Muchos productos allá afuera, fuera del famoso Sudomax, que lo tengo aquí, ¿verdad? El Sudomax, que es para sudar. Fuera de este producto maravilloso, hay muchos productos allá en el mercado que están vendiendo, donde usted se pone una faja, suda, y cuando suda, baja de peso. Obviamente que baja de peso, por lo siguiente. Baja de peso, pero queda igual de gordo. Déjame aclararle eso. El cuerpo humano es por lo menos 65% agua. Cuando usted viene y lo cubre, y no lo deja que respire, entra calor. Cuando entra calor, empieza a botar ¿qué? Agua. Por lo tanto, el sudor es agua y le va a hacer bajar de peso. Pero eso de ninguna forma le mejora el metabolismo. De hecho, se lo puede hasta afectar, porque básicamente está deshidratando el cuerpo y uno lo que quiere es hidratar el cuerpo y no deshidratarlo, ¿no? Para bajar de peso, definitivamente que hay que mejorar el metabolismo. Ahí viene el tema del poder de metabolismo, de la nutrición correcta, de la hidratación, de la ayuda a la tiroides, de todos los temas que nosotros hablamos constantemente en Metabolismo TV. No se crea el cuento de que sudar le va a ayudar a bajar de peso. Sudar lo único que hace es que le deshidrata. Ahora, yo quiero explicarle por qué es que usted suda cuando usted hace ejercicio. Y eso sí es un buen signo, ¿no? Fíjense. Yo comento en el libro que cuando usted va a hacer ejercicio y necesita hacer ejercicio, tan pronto usted está haciendo un poquito bien, arranque a caminar, arranque a subir escaleras, arranque para un gimnasio, haga lo que sea, pero mueve el cuerpo. Porque la combinación de ejercicio con buena nutrición y buena hidratación es invencible. Ayuda inclusive al hipotiroidismo. Inclusive ayuda a las personas a dormir mejor, porque la gente hace ejercicio y después duerme mejor, ¿no? Cuando el cuerpo se calienta, pues se calienta porque hay movimiento. ¿Qué es el calor? El calor es movimiento. Por ejemplo, si usted coge las manos y hace así, se pone caliente. ¿Por qué? Porque el movimiento produce calor. ¿Qué es el frío? Falta de movimiento. Así que el calor es mucho movimiento y el frío es falta de movimiento. Cuando una persona se muere, que queda muerto el cadáver, pues se pone frío. Un bebé recién nacido que tiene mucho movimiento, mucho crecimiento, usted lo toma en sus brazos y va a ver que está bien calientito. Un viejito bien viejito se pone frío porque tiene poco movimiento. El metabolismo, el tema de metabolismo es una palabra que viene del griego donde meta quiere decir movimiento. Así que cuando usted habla de metabolismo, usted está hablando de movimiento. Y si hay movimiento, va a haber calor. Y si hay calor, eso se puede medir en la temperatura. Hemos dicho en otros episodios que la temperatura del cuerpo tiene que ser 98.6 Fahrenheit o 37.0 centígrados, la misma cosa. Si el cuerpo se pone muy frío, el metabolismo está afectado y la tiroides tiene problemas. Así que, ¿qué queremos nosotros? Que haya movimiento en el cuerpo. Cuando hay movimiento hay calor. Y si hay calor, la forma que tiene el cuerpo de enfriarse de ese calor es sudar. Es como el radiador de su carro. Su carro tiene un radiador para
circular el calor a través de un agua para que se disipe. Esa es la misma forma que funciona el cuerpo. Cuando el cuerpo está muy caliente, el cuerpo suda y ese sudor, ese agua, en contacto con la brisa, disipa el calor y el cuerpo se enfría. Ahora, la gente que está bien deshidratada, que no toma agua, pues no suda. Y la gente que tiene un hipotiroidismo bien severo, no suda. ¿Y por qué no suda? Porque no tiene metabolismo. Si no tiene metabolismo, no se calienta. Y si no se calienta, no se puede enfriar. Así que una de las buenas cosas que puede pasar es que usted empieza a sudar. Si usted empieza a sudar, quiere decir que usted se está hidratando y que su hipotiroidismo está mejorando y que su metabolismo también está mejorando. Así que la idea aquí es sudar. Y si usted va a caminar hasta que sude. Cuando usted sude, quiere decir que ya el metabolismo subió. Y si ya subió, ya se calentó. Y si ya se calentó, ahora tiene que sudar. Así que buenísimo sudar. Pero no se come el cuento de que una faja de sudar le va a hacer adelgazar, porque no es verdad. Y aquí estamos para decirle la verdad, porque la verdad siempre triunfa.